Mi nombre es Jennifer Galván Medina, soy de Santa Lucía de Tirajana, nací aquí y pues mi trayectoria participativa en movimientos sociales pues viene sobre todo de la defensa de los derechos de las personas migrantes y de la perspectiva antimilitarista y no violenta a través del colectivo ADNV AMOC. Considero que aunque hemos hablado mucho en las últimas décadas de cuidados y la necesidad de cambiar el papel que asumimos como mujeres en los cuidados, sobre todo en los cuidados familiares y en los cuidados de la vida, ¿no?, que es lo que hemos sostenido durante toda nuestra historia, el impulso o la llegada de la mujer al sistema laboral o al sistema productivo ha sido un momento en el que debía haber habido una apuesta real por parte de las administraciones públicas o de la sociedad para que hubiera un equilibrio real en el sostenimiento de los cuidados. Creo que el sostén de los cuidados no debe depender solo de la voluntad individual o familiar de cada persona o grupo de familias, sino que tiene que ser el Estado o los servicios públicos garantes de que ese sistema de cuidados sea de calidad, que ponga la vida de las personas en el centro, que sea sostenible y que perdure. Y quizás esa sea la cuestión por la que sentimos que todavía somos las mujeres las que asumimos el porcentaje más alto de cuidados o las que tenemos que abandonar pues ciertos proyectos de vida o no estar donde queremos estar o ponernos en el centro porque seguimos teniendo esa herencia que es una herencia creo que muy importante que no deberíamos abandonar como personas, pero que también nos ha hecho cargar con una herencia que nos ha situado en una posición muchas veces de desigualdad. Pues la verdad creo que lo que más invisibiliza es la responsabilidad pública, ¿no? La responsabilidad de las instituciones y el papel y la gestión que tienen que desarrollar en este tema. Creo que se ha hablado mucho de nuestro papel como personas o como colectivos o como ciudadanía para desarrollar esto, pero se habla muy poco de la gestión pública, de cómo se ha impulsado una ley de dependencia que realmente no ha funcionado, cómo seguimos dejando atrás o cómo siguen estando atrás pues las personas que tienen que vivir de manera muy precaria para cuidar, ¿no?, que no pueden acceder a puestos de trabajo o que pueden acceder solo a puestos de trabajo con jornadas muy reducidas o que tienen encima el cuidado de los familiares más envejecidos, de las hijas, ¿no?, y cómo realmente no tienen un respaldo por parte de las administraciones y de la sociedad para poder seguir cuidando, ¿no?, porque creo que el cuidado es algo que no tenemos que abandonar como personas, pero con todas las garantías sociales que debemos tener para tener una vida digna y vuelvo a repetir, para poner nuestras vidas en el centro y para poder cuidar con calidad y cuidar con amor y con ternura, ¿no? Creo que es muy importante. Las violencias más estructurales las lleva a cabo el sistema, ¿no?, que es violento. Las violencias más estructurales vienen por parte de un sistema que no pone la vida de las personas en el centro, de un sistema que está para garantizar el status quo de la desigualdad. Y solo tenemos que mirar quizás cómo funcionan los servicios sociales, ¿no? Los servicios sociales son garantes de desigualdad, es decir, ¿dónde está el replanteamiento de unos servicios sociales que realmente acompañen? ¿Dónde está el plantearnos el reparto de la riqueza, la renta básica de los iguales o de las iguales? ¿Dónde está todo eso que realmente hay muchos planteamientos y muchas teorías, han puesto muchos colectivos y muchas personas sobre la mesa y todavía no ha llegado al lugar donde se gestiona todo esto? Y eso es violencia porque al final estamos sosteniendo un sistema que no nos sirve, no es para nuestras vidas, es para seguir sosteniendo una estructura que solo les sirve a unos pocos, para continuar generando una estructura que responde a los intereses de unos pocos y sigue sosteniendo la desigualdad de muchas que siguen no pudiendo vivir con dignidad o subiendo unas escaleras muy grandes que les hace como sostener mucho peso, sostener muchos cuidados, sostener mucha precariedad, sostener muchas violencias que vienen todas de esa estructura o de esa forma de hacer política que realmente no nos está mirando, no está mirando quiénes somos, cuáles son nuestras necesidades, lo que les estamos diciendo desde los distintos espacios de movilización ciudadana. Creo que hace mucho tiempo que estamos hablando desde distintas perspectivas, desde Canarias, de cuáles son nuestras necesidades reales, de cómo vemos nuestro territorio, de cómo vemos a nuestra población, de cómo vemos a nuestras familias, ¿no?, de cómo están gestionando nuestras vidas. Y creo que no se nos está escuchando y no se nos está escuchando porque no interesa.
es un ejemplo claro de las violencias que hablábamos antes, ¿no? Estamos sosteniendo un sistema de cuidados sobre una población muy vulnerable. Es decir, estamos asistiendo ahora mismo con el tema, por ejemplo, de las cuidadoras del hogar o de las mujeres que están ejerciendo trabajos de limpieza, pues una violencia extrema en cuanto a el uso de sus cuerpos para el cuidado, todas las violencias que tienen que sostener, tanto violencias machistas, violencias racistas, violencias de empobrecimiento de todo tipo, esclavitud, porque vamos a llamarlo como es una nueva forma de esclavitud. En este sistema se está usando a las mujeres migrantes que llegan a Canarias para que sostengan pues unos trabajos muy precarios en condiciones de esclavitud, en casas como internas, que nadie está cuestionando y que desde las administraciones públicas y desde el tercer sector también se está aprovechando para que estas personas asuman un cuidado que pone su vida en peligro directamente, además de ejercer muchas violencias hacia ellas con el tema de los cuidados familiares, de sus hijos, ¿no? Realmente hay mucha violencia desde distintas estructuras de servicios sociales que realmente no tienen una mirada amplia en la situación que están viviendo y que muchas veces las ponen contra las cuerdas con sus hijos, que hay muchas quitas de custodia, hay mucha amenaza, mucho miedo, ¿no? En plan, ¿cómo vamos a garantizar cuidados si no podemos ni sostener que muchas mujeres acudan a los servicios públicos como un lugar seguro? Nosotras desde Alternativa Antimilitarista MOC y Acción Directa No Violenta impulsamos hace ya varios años un lema que dice: "No venden seguridad y van contra la humanidad". Y en ese momento lo impulsamos porque estábamos señalando a Frontex como este aparato criminalizador de la migración y también de control fronterizo de seguridad, donde se están invirtiendo cantidades ingentes de dinero a costa, por ejemplo, de retirar programas de salvamento marítimo, ¿no? En ese momento era justamente esa coyuntura, o de dejar morir a la gente en el mar, ¿no? Pero luego ves las cifras, cómo se ha aumentado el gasto en Frontex en los últimos años, que se ha quintuplicado, y cómo se han quitado, se le han quitado partidas presupuestarias a los programas de cuidados de la vida, de defensa de la vida, ¿no? De aquella manera, con muchos matices, pero los había. Pero creo que es un lema aplicable a cómo funciona la sociedad. Estamos todo el rato en una sociedad que nos está haciendo creer que necesitamos la seguridad y el control para cuidarnos o para tener seguridad sobre nuestras vecinas. Estamos hablando de seguridad hacia nuestras vecinas, necesitamos seguridad hacia la colectividad o hacia la comunidad que hemos perdido. Creo que hay un reto muy importante que entronca con todo lo que hemos estado hablando, que es romper las inercias que nos están marcando como sociedad desde arriba, y con romper esas inercias me refiero a relacionarnos en la cotidianidad, poniendo la vida y la ternura en el centro, es decir, relacionarnos desde ahí, tanto profesionalmente como personalmente. Creo que tenemos unas inercias que nos están haciendo relacionarnos todo el rato de una manera muy violenta, de una manera muy deprisa, de una forma en la que nos cuesta mirarnos. Creo que hay un reto ahí en pararnos y decir: esto es lo que yo quiero para mi comunidad, porque la realidad es que creo que no lo queremos. Lo que pasa es que no lo estamos sabiendo romper. Y quizás creo que entender lo comunitario desde ahí, entender lo comunitario desde una necesidad propia y colectiva de apoyo mutuo, haría que pudiéramos también, que sería el segundo reto, unirnos, movilizarnos y reivindicar que pongan nuestras vidas en el centro, ¿no? Y que nosotras podamos ser corresponsables con la colectividad, pero con el apoyo de la estructura social. Me llamo Alexa Patricia Martínez Mazabel, soy integradora social y periodista y acompaño a mujeres migrantes que sueñan con un emprendimiento online para tener una vida digna que merezca ser vivida. Para hablar del papel que desempeñamos las mujeres en el sector del hogar y de los cuidados, vamos a plantearnos en dos escenarios. El escenario ideal, el escenario que cualquier persona que trabaja en este sector quisiera tener derecho, y luego el escenario que también es real y que se nos plantea comúnmente. Y para poder hacer este análisis me gustaría basarme o fundamentarme en datos, porque el dato mata relato.
¿A qué me refiero yo? Vamos a tener en cuenta los estudios, informes y análisis a partir de la pandemia. Tenemos datos de organizaciones defensoras de derechos humanos, de organizaciones internacionales que nos informan que el 90% de las personas que desempeñan el trabajo del hogar y cuidados somos mujeres. Que de ese 90%, el 60% somos mujeres migrantes, extranjeras que venimos del sur global, Latinoamérica, Centroamérica y África. Y además tenemos que un cuarto de esa población no tiene contrato. Es decir, que está en situación administrativa irregular. Teniendo en cuenta ese panorama, entonces nosotras decimos, ¿cuál es el papel que las mujeres desempeñan en el sector del hogar y de los cuidados? Si te digo, el escenario del sistema es de mujer explotada, de una nadie con la que se puede hacer absolutamente de todo. Despedirla cuando me parezca necesario, pagarle el salario que yo considere y el no establecido por ley, vulnerar sus derechos a las vacaciones, a las horas nocturnas, un largo etcétera. Entonces, si nosotros tenemos en cuenta ese escenario de qué es lo que el sistema piensa y quiere y el papel que tú quieres que desempeñes, una se pregunta, o yo le pregunto muchas veces a las compañeras, ¿cuál es el papel que tú quieres desempeñar? ¿Tú quieres un trabajo digno? ¿Quieres una vida que merezca ser vivida? ¿Quieres cobrar un salario digno? Pues entonces tienes que hacer un ejercicio de reconocimiento, de concienciación y reivindicación de tus derechos para saber qué es lo que te corresponde y a qué tienes derecho para que tú puedas desempeñar el papel que tú quieres, que es el de cualquier trabajadora, cualquier ser humano sujeta o sujeto de derechos. En ese sentido, ¿cuál es el papel que tú quieres desempeñar? Es la pregunta que yo le dejaría a las compañeras que trabajan en el sector. Las personas que trabajamos en el sector del hogar y de los cuidados o que hemos trabajado en este sector, tenemos una violencia estructural que nos atraviesa de cabo a rabo y es la ley de extranjería. Añadido a esto, surgen otro tipo de violencias que tienen que ver con la vulneración de ese sistema de bienestar o del sistema de derecho de bienestar español, que tiene que ver con el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a una pensión, por el que nosotras no pasamos. Entonces, la ley de extranjería nos obliga a las personas extranjeras a residir un periodo de 2 o 3 años en España sin tener un permiso de residencia o un permiso de trabajo. Es decir, que durante ese fragmento de tiempo de 2 o 3 años o más, si una persona no es consciente de ello, te obliga a estar expuesta a no acceder a ese estado de bienestar, el derecho a la sanidad, el derecho a la educación, el derecho a trabajar y cotizar en una pensión, porque no te pueden hacer un contrato de trabajo mientras no tengas un permiso de residencia y de trabajo. Ahora bien, derivado de esas violencias, surgen otro tipo de violencias que sufren las cuidadoras, que no lo digo yo, lo dicen los diagnósticos que se han realizado por parte de organizaciones defensoras de derechos humanos y organizaciones de cuidadoras. Mujeres que son víctimas de trata de personas, violencia laboral, explotación laboral, violencia física, violencia verbal, y es una violencia sistemática, porque las mujeres no tienen cómo conocer o identificar para reclamar y reivindicar esos derechos que les son reconocidos por ley, pero que son constantemente violentados. Porque las mujeres migrantes, hasta que no tienen una situación de regularización, no son reconocidas ni se ven a sí mismas como sujetas de derecho. Es decir, cuando una mujer sin documentación en regla, sin un permiso de trabajo, la despiden improcedentemente, la violan en el trabajo, no le dejan disfrutar de sus vacaciones o es víctima de cualquier otro tipo de violencia, se pregunta, ¿y qué derechos tengo yo? ¿Cuál es el proceso, el A, B, C o el paso a paso al que yo tengo que acudir para poder reclamar y exigir mis derechos? Y muchas de las trabajadoras no lo tienen claro. Por tanto, a la hora de acercarse, son víctimas de múltiples violencias sistemáticas en las que las personas no pueden identificar cómo poder reclamar el derecho, cómo exigir un procedimiento. De ahí viene la necesidad de acompañar y de estar diciéndole, primero, vos tenés que ser consciente si te viste obligada o si trabajas voluntariamente en el sector del hogar y de los cuidados, cuáles son tus derechos, cuál es el salario mínimo establecido por ley, cuál es tu jornada laboral reglamentaria, cuáles son las horas extras que puedes hacer. En caso de alguna de estas violaciones, ¿cómo estableces una denuncia, una demanda? ¿Cuáles son las pruebas que son factibles para defender ante un juez? Muchas de las compañeras no las conocen y de ahí es indispensable y necesario que nosotras conozcamos, nos concienciemos de que hay unos derechos con o sin papeles. Vos tenés derecho
No es complicado saber cuáles son tus derechos. Yo comprendo que las mujeres migrantes cuando llegamos al territorio, cualquiera que sea español o de la Comunidad Europea donde hayamos decidido emigrar, sufrimos un proceso de duelo migratorio. Y ese duelo migratorio nos impide muchas veces o nos dificulta comprender quiénes somos. ¿Quién soy yo como mujer? ¿De qué país vengo? ¿Cuál es mi profesión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Y qué es lo que opina de mí, de esta mujer extranjera, la sociedad donde yo estoy? En este caso, la sociedad española. Cuando yo puedo comprender y despertar y decir, ok, tengo medianamente gestionado ese duelo migratorio, me tocó, no tuve otra opción que ser cuidadora o limpiadora o trabajar en este sector, yo necesito identificar mis derechos. ¿O acaso cuando tú eres secretaria o cuando tú trabajabas en tu país de origen, no te hacían firmar un contrato de trabajo donde te decían cuál es tu jornada, a qué tienes derecho, cuáles son tus vacaciones extras? Y muchas veces nosotras nos leíamos ese contrato para poder identificar y poder ejercer ese tipo de derechos. La misma vaina sucede aquí. A ver, mija, si nosotras estamos trabajando aquí, lo mínimo que tenemos que saber cuáles son nuestras condiciones laborales. ¿Por qué? Porque muchas veces de nosotras trabajamos para poder sostener nuestras familias en nuestros países de origen. Y para poder sostener nuestras familias, nosotras preguntamos ¿cuánto me vas a pagar? ¿Cuál es mi jornada de trabajo? ¿Cuándo puedo yo tener vacaciones para saber si puedo retornar a mi país de origen para visitar a mi familia o para saber qué puedo hacer? Eso forma parte de las condiciones laborales. Entonces, hay un gran deber y una gran obligación de parte de las trabajadoras del hogar y de los cuidados, porque es el sector que estamos abordando, y es conocer cuáles son mis derechos, cuáles son mis obligaciones. Y eso no es opcional, eso no es si yo quiero saber, eso es una obligación y eso es un deber. Cuando nosotras como trabajadoras asumamos que tenemos ese deber y que tenemos la obligación para poder negociar nuestro salario, para poder negociar nuestras condiciones laborales, entonces otro gallo cantará. Lo que más se invisibilizan son los derechos, y estamos hablando de dos derechos: los derechos laborales y los derechos fundamentales. El derecho a vivir sabroso, a vivir dignamente, a tener derecho a poder tener un descanso, una jornada que a mí me permita tener una salud mental y un equilibrio. Eso es lo que más se invisibiliza. Ahora, si nosotras estamos atravesadas por la ley de extranjería, es muy difícil poder acceder a esos derechos y poder ser consciente de esos derechos. Es tenaz y es increíble que mientras el último informe de la Organización Internacional de Trabajo nos ha permitido conocer que el trabajo en el sector del hogar y de los cuidados es un sector en expansión, donde muchas empresas privadas están lucrando, la más precarizada sea la empleada. Entonces, cuando nosotros podamos identificar cuáles son esas realidades que nosotras estamos viviendo para poder exigir esos derechos, la situación puede ser diferente. Entonces, si tú me preguntas a mí cuáles son los derechos que más se están invisibilizando, son los derechos laborales y son los derechos fundamentales. Hay un gran reto para mí y es el reto personal. Yo hablo desde lo que a mí como mujer migrante me corresponde asumir. Y entonces yo digo, mi gran reto o el gran reto de las mujeres migrantes es tomar conciencia del papel que desempeño yo en esta sociedad. Si yo sé quién soy y qué significo para el sistema, que yo para el sistema soy una mujer sujeta de explotación y una nadie, yo me dedico a concienciarme si ese es el papel que yo quiero ocupar en esa escena o si realmente yo me voy a preparar para exigir mis derechos y decir, voy a exigir lo mínimo que establece la ley. Entonces, el primer reto para mí como mujer migrante es la concienciación. Cuando yo tenga plena conciencia de quién soy y en dónde estoy, a partir de ese momento mi situación puede cambiar. A partir de ese momento yo puedo hablar con mi jefe o con mi jefa que me está ofreciendo probablemente un salario de... si se me permite la palabra, para decirle, mira, es que según el régimen especial del cuidado, yo tengo derecho a un salario mínimo interprofesional, no menos. Yo tengo derecho a una jornada de trabajo y sí a unas horas de presencia, pero esto es lo que establece la ley. Si yo no conozco lo que dice la ley, conmigo van a hacer lo que quieran, ofrecerme las condiciones y el salario que quieran. Entonces, para poder asumir ese reto y cambiar nuestro entorno y nuestra realidad, primero yo debo ser consciente de esa realidad, para poder concienciar
a mi jefe, a mi jefa, que mayoritariamente somos mujeres o son mujeres las que están contratando dentro de ese sector, para evitar ese tipo de violencias, el tipo de violencia estructural dentro del sector del hogar, la falta de pagos de salarios mínimos, la falta de una jornada que se respete, en fin. Porque los cuidados nos han enseñado, el sistema nos ha preparado para que quien gestione, administre o sea la mayordoma de ese territorio sea la mujer, mientras el hombre se encarga de otro tipo de trabajos de acuerdo a los roles de género que se han establecido. Por tanto, si en un núcleo familiar fallece el padre o la madre, que ya son personas adultas mayores y tienen un grupo de hijos que se encargan del cuidado de esas personas, quienes se encargarán de la negociación, de acuerdo a las estadísticas y a los estudios, serán siempre las mujeres. Las mujeres serán las encargadas de hacer la entrevista, de hacer la oferta de salario, de establecer los horarios, de revisar si la medicación corresponde o no y de ver si el trabajo funciona o no. Ese es un rol que se le ha asignado a las mujeres. Por eso necesitamos el compromiso también de parte de los hombres de asumir un papel dentro de este rol. Pero ojalá no sea sexista, machista ni racista, sino que sea un rol en equidad, en el que todas podamos desempeñar el papel que todos venimos a desempeñar en esta vida. Por supuesto que estamos en un espacio racista para las mujeres cuidadoras, no lo digo yo, lo dicen los datos. Y dato mata relato. Si tú me dices o los estudios me dicen a mí que el 60% de las personas que desempeñan este trabajo somos mujeres migrantes, mamacita, a ver, suma 1 más 1, que muchas veces a otros le puede dar 3. Pero entonces tú dices, ¿a quiénes el sistema ha diseñado para que desempeñen este trabajo? A mujeres a las que se les puede explotar, a las que se les puede vulnerar y a las que se les puede violentar en este trabajo. Entonces, el sistema ha diseñado que el trabajo de los cuidados sea ejercido, uno, por mujeres. ¿Por qué? Porque somos más del 90% de la población. Y no solamente aquí en España, estamos hablando de Europa. Porque los datos de la Organización Internacional de Trabajo me dicen a mí que es un sector en expansión donde más del 99% en toda la Unión Europea está desempeñado por mujeres. Y luego, los datos en España y los datos de la Seguridad Social me dicen que muchas de esas mujeres, más del 60%, son migrantes. Y luego las organizaciones defensoras de derechos humanos nos dicen que un cuarto de esa población no tiene un trabajo en regla, no tiene documentación. Es decir, que el sistema ha pensado claramente que quienes pueden estar de internas en una casa, trabajando por menos de un salario mínimo, en situaciones de esclavitud moderna, son las mujeres migrantes. Cuando vos como mujer migrante sos consciente de eso, de que ese es el papel que a ti te han asignado en esta obra de teatro, vos decís si lo querés desempeñar o no, bajo qué condiciones o no. Porque así como tenemos una mayoría de población, jefes y jefas que quieren violentar esos derechos, también tenemos jefes y jefas que quieren pagar un salario justo, que quieren apoyarte para que tú te regularices. Por eso es indispensable que si vos sos mujer migrante y sos consciente del papel que la sociedad tiene para vos y que el sistema tiene para vos, vos te informes y digas, si yo quiero regularizar mi situación y tener un permiso de trabajo y tener un permiso de residencia, ¿qué requisitos necesito? Cuando vos sabes que el requisito mínimo es tener un contrato de trabajo, vos hablas con tu jefe o con tu jefa y negocias con ella. Mira, necesito un precontrato de trabajo para sacar mi permiso de residencia. Cuando vos estás informada, podés exigir los derechos y podés negociar. Pero si mamacita, usted no quiere conocer cuáles son sus derechos, cuáles son sus requisitos, el sistema va a hacer con usted lo que quiera y la va a tratar como eso, una nadie. Mi aporte primordialmente es informar a aquellas mujeres que quieren y que ya están en esa fase de querer concienciarse y asumir el rol que ellas quieren como mujeres migrantes. Porque si bien es cierto, el sistema a mí me ofrece una realidad, yo también tengo la posibilidad de escoger la realidad que yo quiero desempeñar. Una realidad donde se me reconozcan mis títulos, donde se me reconozca mi experiencia de trabajo, donde se me reconozca mi experiencia vital que viene de mi país de origen y que yo quiero ejercer aquí, porque son múltiples las razones por las cuales nosotras decidimos emigrar, pero hay una realidad constante que nos atraviesa a todas. Yo quiero una vida digna, una vida que merezca ser vivida, levantarme y no pensar que esto es una mierda, porque no tengo tiempo para descansar, porque me duelen los músculos, porque me violentan por ser negra, por ser latina, por la razón que sea. Yo quiero una vida digna como la quiere cualquier persona, cualquier ser humano en esta tierra. Entonces, ¿cuál es el aporte
que yo hago? Hablar, concienciar, informarle cuáles son tus derechos. Si no tienes más motivo o más razón o más posibilidad que en este momento ejercer el trabajo del hogar y de los cuidados, porque no tienes una situación administrativa irregular, cuando la tengas, yo te preparo para que tengas tú tu situación administrativa regular, para que sepas cuáles son tus derechos, para que sepas cuáles son tus requisitos y además para que tú puedas también emprender con ese conocimiento que tú tienes, para que puedas abrirte posibilidades y una vida económica que sea viable en el lugar donde tú estés, incluso si no quieres salir de tu país de origen. Estamos dando pasos para poder trabajar en unidad. Estamos caminando hacia ello desde las diferentes islas, desde los diferentes territorios. En lo personal, siento que el apoyo del Movimiento Estatal Regularización Ya a las personas migrantes ha sido trascendental. Aunque el gobierno que tenemos actualmente no haya querido aprobar la ILP Regularización Ya, siento que el respaldo y la acogida que ha tenido dentro de la comunidad de todo el archipiélago de Islas Canarias ha sido del carajo. Y esto es una cosa que para mí me va a marcar en la vida militante y activista un antes y un después, porque es decirme a mi mujer migrante, vos no estás sola. Y sí hay mucha población racista en España y por toda esa población racista hay un grupo de compañeras antimilitaristas, un grupo de compañeras que se están trabajando su conciencia interseccional, que se están trabajando su conciencia de género, que se están diciendo, tú eres importante, venga de Centroamérica, Latinoamérica, África, Asia, de donde quieras que vengas, tienes derecho a la libre movilidad, tienes derecho a una vida digna, tienes derecho a ser tratada con respeto. Entonces, si bien es cierto, estamos trabajando para ello, hace falta que más población participe dentro de este. Y es cierto, sí, hace falta participación de la población autóctona, pero yo quiero hacerle un llamado a la población migrante, a las que venimos del sur global, a las que venimos de África, a las que venimos huyendo de nuestros países por situaciones de conflictos políticos, conflictos económicos, por la razón que sea. Necesitamos tomar conciencia, hacer cierre de ese duelo migratorio y poder dar el siguiente paso, que es concienciarnos de dónde estamos y poder ejercer nuestros derechos. Hasta que nosotras no demos ese paso de concienciación, va a ser muy difícil que podamos trabajar en unidad, que podamos trabajar en grupo. Lo estamos haciendo, pero necesitamos mucha más unidad, mucho más apoyo, que otras compañeras se sumen más a organizaciones, a crear movimientos, a sumar y apoyar y respaldar esas organizaciones que ya tenemos activamente en todo el archipiélago.